Integrado, Lick. Ok. Gracias. Buenas tardes, licenciado. ¿Quién me habla? Miguel Vivar. Miguel, ¿qué tal? Ya me apareció. Se te corta. Por acá le saluda Miguel Vivar. ¿Qué tal? Ahora sí es Permítame, mejor. solo creo que tengo problemita de señal. No sé si ahí me escucha. Sí, ahí, perfecta. Sí, fíjese que una preguntita. Nosotros tenemos el horario del día sábado, no, perdón, domingo de 7 de la noche a de la noche exactamente, o dónde nos juntamos. Sí, estemos a las 7 de la noche exactamente para ver a qué horas está la audiencia programada. Vamos a esperar a que la saquen. Y yo calculo, ojalá que, bueno, no es desearle mal a la gente, ¿verdad? Pero si hay algún procedimiento, ojalá y haya algún procedimiento con fines académicos y podamos salir lo antes posible. Yo calculo que domingo tipo 9, si hay uno a las 7 reciben turno en lo que se arregla todas las cosas, tipo 8, 8 y media, vamos a estar, si hay audiencia programada, vamos a estar celebrándola. Si no es un delito de alto impacto, se va a llevar, si mucho, unos 45 minutos, una hora, y después ya nos venimos, ya terminamos. Ay, ¿en dónde es donde nos tenemos que juntar con usted? Disculpe, Lick. Torre de Tribunales. Exactamente, Torre de Tribunales. Va. Enfrente Está bien, es para de... poder coordinar con usted. Ok, es enfrente del Ministerio de Finanzas Públicas. Ya, muchas gracias, Alex. Sí, porque teníamos esa duda de que si era toda la noche o había que esperar o había que, No. pues la cuestión del horario. El chiste es llegar recibiendo turno para no esperar tanto y concluir, ¿verdad? Pero así como no puede haber nada, tenemos que esperar, al final del cabo tenemos que esperar. El chiste es que haya alguien, ¿verdad? Allá. Y otra de las dudas es de que en el caso de nosotros, como no tenemos cuestión del carnet de la universidad, podemos únicamente ingresar con el DPI. Sí, correcto, tiene que llevar su DPI. Gracias, licenciado, muy amable por aclarar la duda. Va, ok. Bueno, jóvenes, empezamos. ¿Alguien más tiene duda, sugerencia, comentario en relación a algo? ¿No? Bueno, empecemos pues. Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar del capítulo 4, la jurisdicción y competencia penal, sujetos y auxiliares. Perdón, Emi, aquí, ¿qué estás escribiendo? Nick, disculpe solo con la pregunta de a qué horas tenemos que estar ahí en... Bueno, ya comunícate con tus compañeros del grupo y ahí ellos te van a decir. Bueno, Juan, Gracias. vamos entonces a hablar. Perdón, ¿quién me pidió la mano? Heidi. Ajá. Lick, una pregunta. ¿Usted no va a dar cartas para el trabajo? No, joven, eso sí no me corresponde a mí. ¿Oyeron? ¿Alguien más? Yo, Lick, tengo una pregunta. Para todos es para ir a Guate, ¿verdad? Sí. Todos, ok. Solo como a mi grupo nos toca el día martes, como martes trabajamos la mayoría, solo tengo una consulta. ¿Podríamos como que llegar todos como a las 5? Porque al menos yo salgo hasta las 4 de trabajar. El martes, ¿a qué hora nos tocaría? ¿A qué hora está programado? Está programado de 7 de la mañana a 19 horas. Bueno. Es que el chiste es que si ustedes llegan a las 5 y no hay un procedimiento, por gusto van a llegar, ¿verdad? Entonces sería como que de ir o estar todo el día ahí, más. Como les decía, el capítulo 4, la jurisdicción y la competencia penal, los sujetos procesales
y auxiliares en el proceso. Este capítulo comprende el análisis de los artículos 37 al 80 y del 92 al 141 del Código Procesal Penal. No se preocupen, de todas maneras, esto mañana se los voy a estar mandando a Classroom y les voy a estar mandando, bueno, de aquí nos van a salir un par de clases, entonces de acá vamos a estar poniendo atención en relación a eso. ¿Estamos? Entonces, en los cuales hace relación de las siguientes instituciones: la jurisdicción y competencia penal, los tribunales competentes del orden penal, instituciones para discutir la competencia penal, inhibitoria y declinatoria, los impedimentos, excusas y recusaciones para los jueces del orden penal, los sujetos procesales, acusadores, acusados y demandados, los consultores técnicos como auxiliares. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar a hablar de la jurisdicción y competencia. Nos establece que la jurisdicción es el poder o autoridad para gobernar y poner en ejecución las leyes o para aplicarlas en juicio, según lo establecido en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad, permítame jóvenes, por favor. Perdón, chicos, ¿me miran y me escuchan bien? Sí. Sí, Va. Ok, ya vamos, ahorita vamos, Juanfra, por partes. Vamos de primero por una parte y después llegamos a lo último. Va, entonces nos quedamos que la jurisdicción es es el poder o autoridad para gobernar y poner en ejecución las leyes o aplicarlas en juicio según el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a la que le corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución. Los juzgados, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Eso también es un enunciado constitucional, ¿verdad? El artículo 37 del Código Procesal Penal nos establece que la jurisdicción penal corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales y decirlos y ejecutarlos a sus resoluciones. Eso nos lleva nuevamente a la materia constitucional que nos establece que no pueden haber tribunales de fuero especial. Todos los tribunales de administración de justicia deben de ser públicos, gratuitos y deben de estar supeditados al organismo judicial, quien es representado por la Corte Suprema de Justicia, por sus 13 magistrados y que estos mismos delegan su función en las salas de apelaciones, en los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz penal y los juzgados especiales de menores y los que considere a creación la misma Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos? La jurisdicción o esa potestad de juzgar de conformidad con el artículo 39 del Código Procesal Penal tiene como características que es irrenunciable e indelegable, según lo establece el artículo 113 de la Ley del Organismo Judicial. También anótenlo en su Ley del Organismo Judicial y el artículo 39 del Código Procesal. Pues solamente corresponde a los tribunales de justicia juzgar y ejecutar lo juzgado y a ningún otro ente se le puede delegar esta función. Tampoco los jueces pueden renunciar a administrar justicia penal ni delegarla a otros, salvo que tuviesen las causales legales determinadas para poder hacerlo, como impedimentos y excusas según lo que establece la Ley del Organismo Judicial en su artículo 122 y 123. Vayan anotándolo. Si tienen ahí su ley, sería bueno de una vez para manejo de ley y manejo de código. La jurisdicción comprende los siguientes principios: cognitio, vocatio, iudicium, executio, es decir, la facultad de conocer, convocar a las partes, resolver judicialmente y ejecutar las resoluciones dictadas. En ese orden está la significación de los vocablos antes mencionados. Hasta donde llega la potestad de juzgar y promover la ejecución del juzgado. Según el artículo 38 del Código Procesal Penal, la jurisdicción penal se extenderá
a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional y en parte y en toda su parte y aquellos cuyos efectos produzcan en él. Es decir, que se puede juzgar en Guatemala lo siguiente: delitos en su totalidad que se hayan cometido dentro del territorio nacional, hechos que se hayan cometido fuera de nuestro territorio nacional, pero tengan efectos que se produzcan dentro del país. Y eso nos llama a un elemento que se llama competencia, que no es más que la atribución legítima de un juez para conocimiento o resolución de un asunto. Nos establece y nos cita Eduardo Couture que la competencia la define como una medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial a efecto de la determinación genérica de los asuntos en que es llamado a conocer por razón de materia, cantidad y de lugar, según el artículo 40 del Código Procesal Penal. Y la competencia penal es improrrogable, es decir, que no puede extenderse más allá de lo que se ha facultado juzgar en materia, en lugar o cantidad. Por ejemplo, los tribunales de justicia que están encargados de materias penales no pueden entrar a conocer elementos eminentemente calificados como materia civil. Perdón, chicos, perdón. Ahorita vamos. Procesados penal, demandados civil. Gracias, Marvin, muy amable. Solo que mi página. Perdón, Juanfra, ¿qué escribiste ahorita? Buenas tardes, noches, Lick. Fíjese que, no, es que lo que pasa es que usted al principio mencionó los denunciantes, los procesados y los demandados. Específicamente, yo entiendo que nos estamos refiriendo a materia penal. Entonces, exacto. Yo una pregunta, acá se pueden desprender responsabilidades civiles, como por ejemplo la reparación digna, todo lo que se pueda tramitar por la vía civil, que se desprendan de eso. Por eso te está diciendo que calmado. Sí, No me le metas acelerador todavía. Entonces, sí, no hay ningún problema. Va. A eso, perdón, regresando al tema, por ejemplo, supongamos de que hay un juzgado de primera instancia penal o de paz penal y hay una persona que se considere agraviada de algún hecho que esta persona considere como que reviste las características de delito o que tiene las cualidades y calidades de una acción contraria a derecho que pueda someterse a el imperio de la ley penal. Pero si el juzgador al momento de calificar determina de que esta viabilidad no es materia penal, sino que tiene que ser algo eminentemente civil, el juez tiene que inhibirse de conocer, rechazar esa demanda, plantear el por qué la está rechazando, esa denuncia, perdón chicos, no vayan a ser nunca los abogados que digan demanda penal. O denuncia civil, no, eso no existe. Es denuncia en materia penal y demanda en materia privada. Entonces, el juez va a calificar su acción procesal y se va a inhibir por razón de competencia y por razón de jurisdicción. Bueno, jurisdicción no lo va a tomar en cuenta tomando en consideración de que sea el ámbito de su territorio. Sin embargo, el ámbito de competencia no lo va a poder entrar a conocer porque si no, el juez estaría extralimitando sus funciones. O en su debido caso, en Misco, Villanueva y Torre de Tribunales, zona 1, hay un calificativo para que los jueces de paz entren a conocer delitos leves. Entonces, por esa circular se le delega cierta función al juez de paz para entrar a conocer ciertos delitos leves y le ha descongestionado y le ha quitado ese ámbito de control jurisdiccional a los jueces de primera instancia y ellos ya no pueden entrar a conocer eso. Como por ejemplo, temas de un accidente de tránsito, lesiones leves, lesiones culposas, todo ese tipo de delitos que ya hemos estudiado anteriormente.
Sí, exacto, Marvin. Denuncia penal es como decir subir para arriba, bajar para abajo. Juan Francisco, ¿qué habías dicho negativo, Sierra? Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, voy a la inspección de trabajo, ahí no me lo toman como demanda, sino no me lo toman como denuncia. Y administrativamente también existen denuncias, entonces no es redundante la denuncia penal. Pero estamos en materia penal, ¿ya? O sea, sí tenés tu punto. La denuncia que se plantea, de hecho, es relativo. Porque si hay una denuncia dentro de un ente administrativo de carácter laboral, es porque se transgredieron normas, acciones y se delimitó un ámbito de competencia que no precisamente es delito, pero sí es una acción contraria a derecho, específicamente en el ámbito laboral. Se inicia como una denuncia y en ese momento se traslada, si no se logra a llegar ay Dios mío, a ningún acuerdo, se traslada a un juzgado laboral como demanda laboral y se lleva un proceso laboral, pero al final del camino laboral se puede llegar a transformar en una acción penal. O sea, inicia como una denuncia administrativa en materia laboral porque está hablándose de una acción contraria a derecho, pero que no precisamente reviste características de delito. Por eso se le llama denuncia. ¿Ya? Se ingresa como una demanda por la naturaleza de la competencia laboral. Y al momento de haberse agotado todos los procedimientos del proceso, valga la redundancia, si no se da cumplimiento a la sentencia establecida, se certifica lo conducente al Ministerio Público por los ilícitos que se consideren pertinentes y de ahí vuelve a transformarse de algo laboral a algo penal. O sea, es relativo eso de la denuncia penal, es redundante, es relativo, pero siempre viene de una acción contraria a derecho. ¿Me explico? Juanfra. Sí, sí. La situación es que, digamos, yo creo que donde sí es incorrecto es que yo diga demanda penal, porque la demanda penal, a mi criterio, sí no existe. Pero en cuanto a denuncias, sí, como usted lo acaba de explicar, sí hay diferentes ramas en donde se puede interponer una denuncia, por lo que la denuncia no específicamente se circunscribe al ámbito penal. Exacto, pero ahorita estamos hablando penal. Entonces, en materia penal, decir denuncia penal sí es redundante, porque ya es algo plasmado que se considera como una denuncia, el inicio de un proceso o un procedimiento. ¿Estamos? ¿Estamos? Marvin. Usted estaba hablando de los delitos que ve un juzgado de paz penal. Un juzgado de paz penal no ve como que los mismos delitos que un juzgado de paz mixto. O hay como que alguna diferencia en ambos. No sé si me entienden. Te voy a tratar de... Espérame. Un juzgado de paz penal establecido en Misco, Villanueva y Guatemala, por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, tiene competencia para conocer delitos leves, no más. O sea, el ámbito de competencia fue específico para esos juzgados por la demanda de acción que tenían los juzgados de primera instancia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia les amplió esa capacidad de poderle dar trámite en el ámbito de su competencia y jurisdicción a delitos que antes no conocían y que no conoce un juzgado de paz mixto. O sea, por darte un ejemplo, San Pedro Jocopilas tiene un juzgado de paz,
y ese se considera un juzgado de paz mixto, porque ahí se miran por las cuantías cosas civiles, laborales, y conciliaciones penales de delitos y de faltas, pero de los delitos que la misma ley establece. Pero un juzgado, el juzgado de paz de San Pedro Jocopilas, no te va a ver jamás un proceso de lesiones culposas, de homicidio culposo y de todos los delitos que esa es tarea, averiguar qué delitos tienen el ámbito de competencia, jóvenes, por favor. Hay que averiguar la circular, googleenla y ahí la mandan, si me la puede mandar, enhorabuena, y ahí vamos a ir estudiando. Pero sí son como unos 8 o 9 delitos los que se especificaron para paz. ¿Me comprendes, Marvin? Sí, sí, sí. Sí, sí, le comprendo. Solo mi punto era de que un juzgado de paz mixto, yo recuerdo que ve delitos así como menos graves. Bueno, el único delito que he visto que vean es el de responsabilidad de conductores y todas las faltas. Por eso le preguntaba, es que no tengo entendido si un juzgado de paz penal, o sea, todavía no tengo entendido qué tipo de delitos ven. Va. ¿En dónde podemos? ¿En dónde Vuelvo, licenciado? sí, pero espérate. No quiero que te quedes con la duda. Vuelvo y me repito. El juzgado de paz, de conformidad con el Código Procesal Penal, tiene su ámbito de competencia y sus delimitaciones. Vos mismo lo dijiste. Mira, delitos leves como responsabilidades de conductores y faltas, ¿ya? Solamente en Misco, Villanueva, Guatemala, yo creo que Puerto de San José también, y Xela, si mal no estoy, tienen una competencia extra esos juzgados específicamente. ¿Me explico? Sí, licenciado, lo que usted está diciendo es que solo esos municipios o no sé qué eran los que mencionó tienen juzgados de paz mixtos, o todos los municipios tenemos juzgados de paz penal, perdón. No. Esos municipios que yo te acabo de mentar son juzgados de paz penal de turno, ¿ya? Y los demás municipios, suponete Zacapulas, allá en, ¿qué hay allá en Estanzuela, San Pedro Jocopilas, ¿cómo se llama el pueblo donde se empieza a subir el volcán, mucha? San Juan Gascón y, bueno, no, San Juan Gascón no, ¿es aldea o es municipio, mucha? Aldea. San Juan Gascón es aldea, el municipio al que usted se refiere es Santa María de Jesús. Gracias, muy amable. Todos esos, Marvin, tienen un juzgado de paz específicamente de la materia que le corresponde de carácter mixto, porque la Corte Suprema de Justicia no se ha podido dar abasto para poder venir y poner un juzgado de paz laboral, un juzgado de paz civil, un juzgado de paz penal, un juzgado de nada. ¿Me explico? ¿Me vas cachando, Marvin? Ya, licenciado, ya le comprendí. Gracias. No tengas pena. No tengas pena. Para eso estoy. Me quedo con pena si no me la cachas. Si no, miramos cómo te explico. ¿Estamos? Va. Entonces, nos habla que los tribunales competentes en el orden penal y sus atribuciones, según el artículo 43 del Código Procesal Penal, apúntenlo, tienen competencia en materia penal los jueces de paz, los jueces de primera instancia, ¿ya? Son unipersonales y actualmente son jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente en todo el territorio nacional, jueces de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De esos fueron creados en el año 2011. Hay en Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango, de conformidad con el decreto 1-2010 de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces unipersonales
unipersonales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente fueron creados por las reformas del decreto 7/2011. Apúntenlo, también hay que investigar eso para irlo amarrando con sus leyes. Y los tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente los integran 3 jueces y conocen todos estos ámbitos siempre en primera instancia. Los jueces unipersonales de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente por procesos de mayor riesgo fueron creados con el decreto 21/2009 del Congreso de la República y el acuerdo 30/2009 de la Corte Suprema de Justicia. Los tribunales de sentencia. Esto, jóvenes, ahí le ponen atención. Aquí esto va a entrar en el examen de cajón. Los tribunales de sentencia, narcoactividad y delitos contra el ambiente por procesos de mayor riesgo fueron creados por el decreto 21/2009 del Congreso de la República y acuerdo 30/2009 de la Corte Suprema de Justicia. Los jueces de ejecución, que son también de primera instancia, se toman en cuenta acá. Permítanme, chicos, ahí estamos. Y las salas de las Cortes de Apelaciones del ramo penal de segunda instancia y narcoactividad y delitos contra el ambiente. Jóvenes, esto que les voy a mandar, de verdad, guárdenlo. No sé qué hagan, pero esto les va a servir bastante en el privado. Primeramente Dios, en un par de años ya los vamos a estar viendo estudiando el privado, que son ya de segunda instancia, ¿verdad? La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, también considerada como segunda instancia. Y de esto, ¿tenemos alguna duda, sugerencia o comentario, jóvenes? No, bueno, pasamos entonces de la jurisdicción y competencia penal, sujetos y auxiliares en el proceso, atribuciones específicas. Como punto número 1 vamos a hablar de los jueces de paz. Aquí ya empezamos a entender las figuras de cada uno de los jueces y sus competencias. El juez unipersonal con las funciones establecidas en el artículo 44 del Código Procesal Penal debe de observarse que el decreto 51/2002 del Congreso de la República creó jueces de paz de etapa preparatoria, lo que les estaba diciendo, y jueces de paz de sentencia, creación de competencia que nunca se hizo positiva, pero sigue vigente, es un derecho vigente no positivo. Y el decreto es 7/2011 del Congreso de la República. Se derogó esta creación. Se derogó esta creación y dio otras competencias que se señalaran. Perdón, jóvenes, me equivoqué. Se derogó esta y se procedió a darle la creación a los juzgados de femicidio. Eso fue el amarre. Se los dejo como acá, pero esto no va a entrar en el examen porque esto ya es derecho que solo les va a servir de ubicación para poder estudiar. Entonces se establecieron los jueces unipersonales con funciones establecidas en el artículo 44 del Código Procesal Penal, que deben de observarse que el decreto 51/2002 del Congreso de la República fue donde se les amplió el ámbito de competencia a distintos jueces. Jóvenes, necesito que me vayan interrumpiendo, porque ahorita vamos a empezar a hablar de muchos números, de muchos decretos que les van a servir a ustedes para que investiguen su fundamentación, pero en la mención de los números y de los decretos se pierde un poco la atención específica de la materia. Entonces necesito que, si no les va quedando claro, me interrumpan y regresamos a cada una de las cosas. ¿Estamos, por favor? Va. La competencia la establecen los artículos 44, 108, 108 bis y 465 ter del Código Procesal Penal. Estos artículos fueron reformados a través del decreto 51/2002
y 7/2011 del Congreso de la República y estos abarcan lo siguiente. El artículo 465, vayan con su código leyendo ahí, si tienen algún tipo de duda, la platicamos acá en la clase. El artículo 465 del Código Procesal Penal del decreto 7/2011 establece que los jueces de paz tienen competencia para llevar a cabo el llamado procedimiento para los delitos menos graves. ¿Ya? Que es un procedimiento especial para el juzgamiento de delitos sancionados con el Código Penal, con pena máxima de 5 años de prisión. Según lo platicado con los maestros del derecho, se considera que este es un total retroceso al sistema acusatorio, ya que es el mismo juez el que inicia el proceso, decide abrir a juicio, lleva a cabo el debate y dicta la sentencia. Esa es la crítica, esa es la reflexión. Yo creo que es mucha tela que cortar. Para mí no fue un atraso, al contrario, se establecieron parámetros para ya no estar viendo nimiedades dentro de la organización jurídica de los delitos y de las acciones contrarias a derecho, y que facilitan y se enriquecen con el principio de economía y celeridad procesal. Necesito que lo lean. Si alguien quiere que lo platiquemos en la próxima clase, sería muy bueno. Ojalá que alguien lo lea, ojalá que alguien lo proponga y lo platicamos y lo analizamos. Ahora pasamos, aunque el decreto 7/2011 dejó pendiente entrada de esta competencia, en tanto lo decidan para cada lugar, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, sin tomar en cuenta a los abogados litigantes, además de que todavía hay jueces de paz que no son abogados, lo empezaron a analizar y lo materializaron de conformidad con el artículo 44 del Código Procesal Penal, que fue reformado por el decreto 51/2002, que señala que en la parte que aún se quedó con vigencia, que juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sean de multa conforme el procedimiento específico del juicio por faltas que establece el código. Conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de competencia y conocerán a prevención en lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra causa en los casos de delitos sancionados con penas mayores de 5 años de prisión. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Esto nos está diciendo de que se abrió el ámbito de competencia para los juzgados de paz. Supongamos es que en Zacatepeques ustedes tienen juzgado de turno. Vámonos, Chimaltenango también. Vámonos a Zacapa. En Zacapa no hay juzgado de turno. Y en todos los municipios, hay juzgados de paz. Esto quiere decir de que se amplió el ámbito de jurisdicción. Perdón, chicos. Fernando, pues eso lo dije cuando empezamos, que se los iba a mandar en un rato. Pues sí, estamos hablando de que se amplía el ámbito de jurisdicción y de competencia de los jueces de paz para conocer en horas inhábiles ciertas y determinadas acciones. En acciones en donde no tienen competencia se les facultó, para no violentar su derecho constitucional, de las personas que están privadas de libertad por algún involucramiento en un hecho delictivo, y hacerles saber el hecho del motivo de su detención e interrumpir ese plazo para que en la primera hora hábil del día que corresponda sea escuchada la persona ante un juez que corresponde a dilucidar su situación. Esto tiene mucha tela que cortar. ¿Por qué?
porque al fin y al cabo la Corte Suprema de Justicia tiene la obligatoriedad de brindar un ámbito de justicia pronta y cumplida y extenderse a todo el territorio nacional. Sin embargo, como desafortunadamente no hay fondos, no se ha creado en cada uno de los departamentos un juzgado de turno para que este juzgado de turno conozca todos los trámites que se den como tal para poder dilucidar las situaciones legales en las que estén involucradas las personas que han cometido un hecho delictivo. Entonces, este es como que el medio por el cual se blinda el Estado para evitar que se violente su orden constitucional a la hora de aplicar la justicia, y se le delega a un juez que haga ver el hecho del cual él fue cometido y por qué él está privado de libertad y cómo se le va a poner en disposición de juez competente en la primera hora y día hábil que corresponda. Este es el fin y ese es el espíritu de la ampliación de la jurisdicción y de la competencia de los juzgados de paz en los municipios y en los departamentos en donde no hay juzgado de turno. ¿Les queda claro, chicos? ¿Alguien tiene duda, sugerencia o comentario en relación a esto? Jóvenes, ¿no? Vaya. Ok. Bueno, eso es lo que quiero ver. Correcto, Marvin. Correcto. Exactamente así es. Gracias, Wilson. Va, perfecto. Si algo no les queda claro, regresamos, jóvenes. Por favor, no vayan a dejar de estar preguntando, porque esto sí me interesa que les quede claro para que puedan entender y comprender la dinámica de ir a ver una audiencia. ¿Vieron? Bueno. Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia o bien donde se encontrará cerrado por cuestiones de horarios. Ok, practicará las diligencias urgentes y oirá a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí es lo que les estaba explicando hace un rato, de que fue una manera de blindarse por parte del Estado y evitarse demandas a futuro por violentar los derechos humanos de sus ciudadanos y así poder continuar con un criterio de justicia pronta y cumplida, ¿verdad? También podrán autorizar en los términos que lo define el artículo 308 de este código los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? De que supongamos de que se quiera practicar un allanamiento en algún lugar en donde el juez de primera instancia no se va a poder apersonar, se le delega por parte del juez de primera instancia al juzgado de paz que haga la práctica de esa diligencia, o en su debido caso también podemos verlo en materia penal, también podemos ver algún desalojo por usurpación que se haya tramitado por alguna finca o algún terreno que se haya invadido por algunas personas, ¿verdad? Eso es un gran ejemplo que les puedo dar, que suele pasar, en barrios ha sucedido. Yo creo que hace poco, si ustedes buscan las noticias de desalojos de fincas, ahí les va a aparecer y pueden ir asociando lo que estamos ahorita leyendo. Jóvenes, disculpen, yo allá afuera tengo una banda escolar que ya empezaron con estas muladas. ¿No les molesta el ruido de los trompones y todas esas babosadas, no? ¿No? No, Lick, no se escucha. Ok, gracias. Bueno, perdón, ¿oyeron, chicos? Bueno, sigamos pues. Autorizar la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establece la ley y que pueden aplicarse en los casos del artículo, o sea, se puede aplicar en los casos que establece el artículo 25 del Código Procesal Penal. Y habíamos hablado de que el criterio de oportunidad es una medida desjudicializadora que busca ponerle fin a un proceso de manera anómala, y toda vez exista el ámbito de competencia y la capacidad para aplicar esto por parte de un juez de paz, lo puede hacer sin mayor problema.
Practicarán las diligencias para los cuales fueron comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que estos no tuvieran su sede en la misma circunscripción municipal. Es lo que les estaba diciendo. Se le puede delegar por parte de los jueces a que ellos realicen las acciones que demanden el proceso de mérito, ¿verdad? Realizarán los actos relativos a la conciliación en los casos y formas previstos en este código y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación, haciendo énfasis que de no cumplirse uno de los acuerdos citados, pues se va a tomar en cuenta como un acto de desobediencia o un acto eminentemente civil para poder hacer la ejecución de un título que sea creado dentro de un juzgado de paz. Únicamente podrán resolver sobre la prisión preventiva, la libertad de los procesados y las medidas sustitutivas en los procesos sometidos a su competencia, conforme se establece en el Código Procesal Penal. Los jueces de paz ejercerán el control jurisdiccional de los actos de investigación que realice el Ministerio Público en los procesos sometidos en su competencia. Eso ya lo habíamos hecho mención. Los artículos 108, segundo párrafo, y 108 bis del Código Procesal Penal, adicionado por el Decreto 7/2011, nos determinan como otra atribución que el juez de paz, a pedido de la víctima, deberá requerir a los fiscales la información sobre el avance de una denuncia planteada ante el mismo si es que se creó investigación alguna. ¿Estamos? Eso de conformidad con el artículo 5.6 del decreto 7/2011 del Congreso de la República. Practicará las actuaciones determinadas en las literales de la A a la D del artículo 552, vayan anotando ahí, del Código Procesal Penal, si el Ministerio Público se lo pide o se lo requiere. Esto de conformidad con el artículo 6, decreto 7/2011 del Congreso de la República, que adicionó el artículo 108 bis del Código Procesal Penal. Vuelvo y me repito, si se pierden con los articulados, me avisan y volvemos a repetir. El chiste sería de que fueran anotándolo de una vez en su manejo de código. Se los vuelvo a repetir. El decreto 7/2011 derogó varios artículos del decreto 51/2002 que había reformado el Código Procesal Penal en relación a los jueces de paz. Sin embargo, se dejaron vigentes artículos que se conservan las denominaciones de juez de paz de sentencia, los cuales ya no existen. Eso también es nada más referencia y para que lo sepan, ¿verdad? Ahora pasamos en materia de jueces de paz, jóvenes, estamos claros. ¿Dudas, sugerencias o comentarios? Si alguien lo tiene, por favor, dígame, ahorita entramos a otra parte, entonces quiero agotar bien esto. ¿Todo bien? Bueno, hablen hoy, callen o callen para siempre. Son bromas, chicos. Bueno. Brandon. Solo, ¿cuál es la figura que dijo que ya no existía, juez de paz de sentencia, no? Perdón, ¿no te escucho? Sí, la figura que ya no existía es juez de paz de sentencia. Correcto. El decreto 7/2011 derogó varios artículos del decreto 51/2002 que había reformado el Código Procesal Penal en relación a los jueces de paz. Sin embargo, se dejaron vigentes artículos que conservan las denominaciones de juez de paz de sentencia, los cuales ya no existen. ¿Estamos? Ok. Bueno, jóvenes, ahora vamos a pasar a los jueces de primera instancia penal. Es un juez unipersonal y ahora los encontramos así. Jueces de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente.
Esto es porque la Corte Suprema de Justicia, a través de su acuerdo del año 1994, unificó la figura de juez de primera instancia establecida en el artículo 47 del Código Procesal Penal con el de narcoactividad, según el artículo 45 del Código Procesal Penal, literal A, y con los delitos contra el ambiente de conformidad con el artículo 45 del Código Procesal Penal, literal A. Esta es la fundamentación de la creación de los jueces de primera instancia y empieza de ese articulado para adelante a definir sus funciones, sus atribuciones, sus calidades y sus limitaciones para poder accionar. Los jueces de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer fueron creados porque así lo ordenaba el artículo 15 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De ellos, el año 2011 hay en Guatemala, hay en Chiquimula, en Quetzaltenango, según el artículo 1-2010. ¿Estamos? Esa fue la creación. Esos acá en Guatemala están en la 20 calle de la zona 10. En Quetzaltenango están en el complejo, ay Dios mío, en el complejo de justicia. Y en Chiquimula también están en el complejo que corresponde. ¿Oyeron? Las competencias de conformidad con el artículo 45 y 47 del Código Procesal Penal les corresponde llevar el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público a través de la etapa preparatoria en los delitos cuya pena mínima es de más de 5 años de prisión. Tramitan y resuelven la etapa intermedia y el procedimiento abreviado cuando así lo solicite el ente investigador. Conocen el procedimiento de liquidación de costas de conformidad con el artículo 507 al 520 del Código Procesal Penal. Conocen de los recursos de apelación por el juicio de faltas de conformidad con el artículo 491 del Código Procesal Penal. Deben instruir personalmente otras diligencias que les señala el Código Procesal Penal y también conocen de las excusas o recusaciones en contra de los jueces de paz. ¿Ya? Ellos son el tribunal de alzada próximo cuando existe controversia entre un juez de paz. Si hay una resolución de la cual yo no estoy de acuerdo, mi apelación debe ser tramitada ante un juez de primera instancia. Si no estoy de acuerdo, pues ya nos vamos a lo establecido. No vamos a entrar a Honduras en eso, por favor. Ya después de eso nos vamos ya entra el amparo, pero primero hay que agotar la definitividad de mérito para poder llegar a ese punto. ¿Estamos? Deben instruir personalmente otras diligencias que les señala el Código Procesal Penal y también conocen de las excusas y recusaciones en contra de los jueces de paz. No se olviden de eso, no se olviden de eso. De conformidad con el artículo 465 bis del Código Procesal Penal, adicionado por el decreto 7/2011 del Congreso de la República, les corresponde llevar a cabo el procedimiento simplificado, que consiste en una audiencia sin llevar a cabo toda la etapa de investigación, porque el fiscal, eso es lo que vamos a ir a ver, miren jóvenes, porque el fiscal considera contar con medios de investigación suficientes, ya que no requieren a su parecer investigación posterior o complementaria para ya realizar cualquier diligencia. Con un hecho para causar a la misma audiencia se resolverá su procedimiento, la medida de coerción y una vez si se abre a juicio. ¿A qué se refiere? No, me cacharon o se perdieron acá. Mucha perdonen, es que qué bulla hay acá, de verdad que sí. Jóvenes, ¿me cacharon o se perdieron? Llevar a cabo el procedimiento simplificado, que consiste en una audiencia sin llevar a cabo toda la etapa de investigación cuando se adapte al
proceso en sí de conformidad con la naturaleza jurídica del delito. ¿Estamos? ¿Dudas, sugerencias o comentarios en eso? Eso es lo relativo al artículo 465 bis del Código Procesal Penal. ¿Estamos? Perdone, ¿No? si pudiera ser tan amable de ampliar un poquito acerca de esto que acaba de mencionar. Ok, démosle, no tengas pena. Llevan a cabo el procedimiento simplificado que consiste en una audiencia, sin llevar a cabo toda una etapa de investigación. ¿Esto qué quiere decir? De que esta es la facultad que tiene un juez de poder aplicar una medida desjudicializadora o, en su defecto, un procedimiento abreviado cuando el fiscal así lo solicite para beneficio del imputado, con medios de investigación suficientes que no requieren, a su parecer, investigación posterior o complementaria en contra de la persona que se está realizando, ¿cómo se llama?, la investigación. Eso quiere decir de que el juez de primera instancia tiene esa potestad de ponerle fin a un proceso cuando el delito lo amerite y las partes estén de acuerdo para su aplicación, con un hecho para acusar en la misma audiencia si se resuelve o no su procesamiento, y la medida de coerción, que es la resolución que va a hacer el juez si deja o no ligado a una persona y si considera que se le puede aplicar una medida de coerción, y de una vez si se abre a juicio oral cuando la etapa lo requiera y lo demande. ¿Me copias? Sí, Lick, muchas gracias. Seguro, Juanfra, si no, volvemos otra vez. Sí, fíjate que sí entendí lo que usted me explicó ahorita. Lo que le agradecería es, digamos, si pudiera mencionarnos algún ejemplo en el que el caso pudiera extenderse a un proceso, pero que por X o Y circunstancias dirimentes el juez se determinara que ahí se detiene. Va, ok. Vamos a un punto, pues. Clásico. La persona que iba con una ganzúa y abre un carro y para arrancar el radio, pero resultó que es más mula que malo, entonces lo agarraron y se lo llevaron. Va. Se lo llevaron al bote. Lo quieren dejar ligado a proceso por robo agravado, porque él tenía todos los medios y mecanismos para poder forzar y utilizar la fuerza de abrir un carro. Sin embargo, él solo abrió el carro. No pudo cumplir su cometido, que era arrancar el radio. Por ende, la participación del delito se vio limitada. Entonces el abogado defensor negocia con el juez, con el Ministerio Público, y en la negociación se establecen esos puntos y esos parámetros. Entonces viene el Ministerio Público y dice, va, perfecto, no se adapta a robo agravado porque al final de cuentas no se cumplió, quedó en una tentativa. Sí, hombre, pero no vale la pena dejarlo en tentativa de robo agravado. Mejor dejémoslo en hurto porque va a ser un poquito más leve, y empieza el estira y encoge y la negociación, punto y final. Aceptamos de que fue hurto, por darte un ejemplo. El hurto tiene una condena, sí, una sentencia una condena purgatoria inferior al robo como tal, porque el hurto es menos gravoso que el robo. Va, perfecto. Está de acuerdo de que se quedó ligado por hurto, y al final de cuentas viene y dice, mire, este patojo es adicto, le gusta consumir estupefacientes, y por esa necesidad de consumir estupefacientes fue que hizo o trató de cometer este delito. Pero realmente hablando, ¿será necesario que el Estado lo ligue a proceso, lo meta 3 meses a prisión preventiva, lo saquen y después hacer todo ese trámite? Entonces el Estado se resguarda esa economía procesal y viene y le faculta al fiscal para poder otorgar una medida desjudicializadora. Entonces va a venir espérame, Juanfra, alguien escribió ahí. No, Marvin, ahí andamos en otro rollo. Pues sí, entonces viene el fiscal y dice, señor juez,
no tiene razón de ser continuar con la investigación, toda vez de que prácticamente la persona es confesa. Se ha acreditado efectivamente que es una persona que está sometida al consumo de estupefacientes y eso fue lo que lo orilló. Por esa razón, solicitamos, de conformidad con lo que establece la ley de la materia, la aplicación de un criterio de oportunidad y que se someta a esta persona a normas de abstención. Entonces va a venir el juez y va a decir, va, perfecto, ya no hay nada que investigar acá, ya no hay nada que continuar acá. Se le somete a esta persona a un internamiento, a una casa hogar en donde se lo desintoxiquen, se le somete a que busque trabajo, que cada mes esté informándole de su avance de desintoxicación y de acción económica al Ministerio Público, que se le prohíbe salir del país hasta que él ya esté rehabilitado de conformidad con los parámetros que el psicólogo y el médico de desintoxicación le den, y el proceso se va a cerrar por un año. En un año vamos a ver cómo va a estar esta persona. Entonces esta persona va a quedar ligada a proceso con un criterio de oportunidad, se va a portar bien, se va a desintoxicar, va a buscar trabajo, va a acreditar que él ya está reinsertado a la sociedad. Entonces el Ministerio Público va a venir y va a decir, señor juez, ya no es necesario continuar con el criterio de oportunidad, ya no es necesario continuar con el proceso, porque se ha acreditado que la persona se ha restablecido a la sociedad, se ha comportado bien y por ende vamos a solicitar el archivo. Entonces va a venir el juez y va a decir, va, perfecto, me parece bien, tiene toda la acreditación Ministerio Público, sí, defensa se opone, no nos oponemos, ¿verdad? Es más, tenemos esto y esto y esto, perfecto. Se acabó el proceso. Ya no tuvimos necesidad de llegar hasta debate y buscar una sentencia que fuera absolutoria o condenatoria. ¿Me explico, Juanfra? Sí, muchas gracias. Solo que ahora me surge otra duda a raíz de lo que nos explicó. Si alguien es beneficiado con el criterio de oportunidad, usted mencionaba que, por ejemplo, si al año regresan y dicen que ha cumplido con todo lo que se le estipuló dentro del criterio de oportunidad, yo recuerdo que, digamos, la reincidencia, el plazo que existe es de un año. Ahora, durante ese año no prescribiría ese plazo y él ya no sería reincidente. O sea, si dentro de ese año vuelve a cometer un hecho delictivo, sí es reincidencia. Y su castigo va a ser la suspensión del criterio de oportunidad y se le va a condenar por esto y se le va a condenar por lo otro. Y ya no se le va a poder aplicar por reincidente. ¿Esa será tu pregunta? Noli, o sea, yo entiendo que si dentro del año que se le otorgó el criterio de oportunidad, él vuelve a cometer un ilícito relacionado con este hecho, él ya no puede tener acceso al criterio de oportunidad y ya tiene que ser ligado a proceso o sentenciado o lo que proceda. Pero a lo que yo me refiero es que yo recuerdo, no estoy seguro ahorita ni tengo el fundamento legal a la mano, pero recuerdo que para que alguien no sea reincidente, tiene que transcurrir un año. Si después de un año alguien no ha cometido ningún ilícito, entonces él ya no puede ser tomado como reincidente después de ese tiempo. O sea, concluyó... Perdón que te interrumpa. Concluyó el año y después ordenaron el archivo del proceso. Murió este proceso. El pobrecito tuvo una recaída y volvió a cometer otra su idiotez y lo volvieron a agarrar. Ahí ya no es considerado como reincidente porque en este momento cumplió, ¿ya? Y acá, cosa juzgada. Recayó a los, ¿qué te diré yo? 3 meses después de haber... Fue a celebrar el mula, fue a celebrar y se puso bien bolo, ya bien bolo se empezó a meter otras cosas y fue a hacer otra su mulá. Ya no se le puede considerar reincidente porque durante el tiempo que se le puso la prueba,
se le benefició con una medida desjudicializadora, ¿ya? El problema es si la hace en el ámbito temporal dentro del tiempo que se le está dando de gracia, por decirlo así, si llegase a cometer algún hecho delictivo. ¿Me explico? Sí, mi pregunta más puntual, Lick, sería, ¿qué objeto tiene que al año se vuelva a